Buenas mis queridos hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas y vamos a comenzar con los primeros 5 versículos. Aun cuando esta sección es denominada la salutación del apóstol Pablo a los Gálatas, podemos titularla la obra de Dios en los Gálatas y veremos por qué. Como pueden observar, hay un gran arco que está conformado de esta forma que veremos, pero vamos a verlo desde este primer arco, primero para considerar esta sección. Cuando dice apóstol Pablo o Pablo apóstol, es la descripción de su ministerio, y él quiere tratar acerca de su ministerio por medio de lo siguiente. Cuando él dice, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo, y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. A su vez, hay otros arcos más pequeños sobre ello, en la cual él desarrolla la explicación sobre su apostolado, y que podemos dividirlo en dos partes. Uno, un arco donde habla de que él fue constituido apóstol no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por Jesucristo. Y la otra, donde describe la participación del Padre en este mismo proceso del llamado apostólico. Como pueden observar, a su vez, en ese primer arco está conformado a su vez por dos arcos más pequeños. Uno donde dice que no es de parte de los hombres ni mediante hombre alguno, haciendo un contraste en que no fue por el llamado humano ni por medios humanos, sino por Jesucristo. Y esto lo llamamos positivo y esto lo llamamos negativo. Y por último, en ese arco negativo vemos que hay una progresión, porque cuando dice no de parte de hombre, está refiriéndose a que el origen, el llamado, no fue por medio de hombre y que no fue enviado mediante métodos humanos, y por eso lo llamamos progresión. Con respecto al arco más pequeño, donde explica su llamado apostólico, cuando habla de la participación del Padre, lo hace en relación a su obra en Jesucristo, que fue la de resucitarlo de entre los muertos. A este respecto, podemos ya concluir con solamente esta sección de que, aun cuando esto es una aclaratoria, demuestra que hay una participación conjunta por parte del Señor Jesucristo y de Dios el Padre para el llamado ministerial del apóstol Pablo, que va a redundar en beneficio a la iglesia del Señor y a todos los hermanos a lo largo y ancho de la historia, pero que eso se originó gracias a que Cristo murió en la cruz del Calvario y el Padre participó en su resurrección. Eso pone en contexto que cualquier llamado ministerial en la iglesia, así como la naturaleza misma de la iglesia, está fundada en la obra del Padre y del Hijo. Aquí hay otro círculo más pequeño que llamamos serie, porque aquí habla el llamado apostólico del apóstol Pablo y hace una aclaratoria que él como apóstol él no está solo,
sino que Él tiene la colaboración y el apoyo de muchos hermanos. No es la cobertura de los hermanos, es la ayuda en el proceso ministerial para que Pablo desarrolle su apostolado. Pasemos ahora al segundo arco principal. Como ustedes pueden ver, en este primer arco que hemos visto hasta aquí, lo llamamos específico. ¿Por qué? Porque se refiere al llamado apostólico del apóstol Pablo. Mientras que ahora en el siguiente arco vemos el llamado que recibimos todos los creyentes a conformar la iglesia del Señor, que si bien es cierto va a ser ministrado por Pablo, ambos son depositarios, como veremos, de la gracia del Señor. Fíjense cómo comienza su salutación. Y aquí vemos dos arcos a su vez secundarios dependientes, que sigue el mismo patrón que vimos anteriormente. Señala a Jesucristo y después al Dios del Padre, y ahora señala al Padre y luego al Señor Jesucristo, cada uno conformando al final de cada arco o el comienzo del arco. Ahora, el apóstol Pablo se dirige a las iglesias de Galacia. ¿Por qué? Porque ellos han sido depositarios de la gracia y de la paz que solamente provienen de parte de Dios. No hay gracia y paz en nuestras vidas si esa no viene de parte del Señor. Y en particular hacer la colación de que es Dios nuestro Padre. Dios no solamente nuestro Dios que nos creó. Dios también es nuestro Padre, quien nos ve a nosotros como hijos. Todos los que conformamos la iglesia del Señor somos hijos del Señor y Él nos ve como Padre, y como tal hemos experimentado sus bendiciones, tanto de la gracia y de la paz, porque somos sus hijos. Pasemos al segundo arco, donde habla de la participación de Cristo de Jesucristo en la iglesia de Galacia. Ya no está hablando del apostolado, está hablando de la participación de Cristo. Y justamente recalca lo que hemos comentado. ¿Qué hizo Jesucristo? Y que conforma la base fundamental del Evangelio, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Gracias a esa obra es que nosotros somos participantes de la iglesia del Señor y recibimos la gracia y la paz de parte de Dios. Sin esto, el Evangelio no sería nada. Por eso, aunque esta sección sea la salutación, nosotros podemos claramente entender que no puede haber Evangelio si no fuera por la obra de Cristo. Y el Evangelio se sustenta en esta grande verdad, que tiene una aplicación, como vemos aquí, de lo que hace Cristo, ¿no? En este segundo arco. Si es bien cierto que la obra de Cristo hace a la iglesia ser libres del poder del maligno y de este mundo perverso, para darnos esperanza allá en los cielos, también no es menos cierto que también podremos considerarlo como la obra individual que hace el Señor en cada uno de los miembros de la iglesia al librarnos nuestros pecados, porque la salvación es personal. Pero por otro lado, como iglesia pertenecemos a la congregación de los santos y vamos a ser liberados tanto del punto de vista personal como del punto de vista colectivo en el seno de una iglesia. Y aun cuando no es el punto, pero aquí lo menciona, está claramente hablando de que existen solamente dos siglos. El siglo malo, el que estamos experimentando, y el siglo bueno, que solamente está cuando estemos en la presencia del Señor. Continuemos. A su vez, estos dos grandes arcos forman un gran arco,
que representa cómo se ha derramado la gracia tanto del punto de vista específico y personal en Pablo llamándolo al apostolado, y por otro lado el llamado a la gracia y a la paz que hemos recibido nosotros en la iglesia. ¿Por qué razón el Señor ha hecho esta grande salvación para nuestras vidas? ¿Por qué el Señor nos ha beneficiado? Porque así fue su voluntad. Y llama la atención que dice solamente de nuestro Dios y Padre, refiriéndose al Dios Padre, porque la voluntad de Él fue esa, y quien ejecutó esa voluntad fue Jesucristo. Y eso no menoscaba de ninguna manera la autoridad de Cristo. De allí que, aunque cuando reconozcamos que Cristo hizo la voluntad del Padre, haciendo su voluntad, si nosotros decimos que estamos haciendo la voluntad del Dios Padre, no es menos cierto que estamos también haciendo la voluntad del Hijo. Por eso este es una acción manera. Y por último, todo esto anteriormente nos lleva a pensar que tenemos razones suficientes para que Dios sea glorificado, que Dios reciba toda la gloria y toda la honra por todos los siglos.